Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos permite de estar aquí reunidos. Vamos a estar dando inicio, ¿verdad?, a la clase en este día. Estamos a principios de año, ¿verdad? Y es un año más que Dios nos permite de poder seguir aprendiendo de Él. ¿Cuántos anhelan seguir aprendiendo del Señor? Eso es bueno, amado hermano. Ese es el propósito por el que estamos aquí, de que aprendamos cada día más de su palabra, ¿verdad? Y que podamos desempeñar nuestro papel como los representantes de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Le voy a pedir que ahí donde está usted hagamos una oración para que presentemos y sea Dios hablando nuestras vidas, sea Dios ministrando cada uno de nuestros corazones en esta hora. Vamos a orar. Le pido que ore. Señor Dios y buen Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, bendito Rey de Gloria, para adorarte, Padre, para bendecirte, exaltarte, mi Dios, en esta hora. Venimos con el anhelo, Señor, con el deseo de adorarte a ti, de bendecirte, de darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente tú eres Dios digno de ser alabado y exaltado, precioso Jesús. Señor, bendice cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Glorifícate, bendito Dios, que seas tú, bendito Rey, teniendo misericordia en esta hora. Padre, que tú hables, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Dios mío. Nos respondemos, Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Rey de Gloria, para adorarte a ti, para bendecirte, precioso Dios, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno, Padre eterno. Señor, yo me humillo delante de ti y te doy las gracias por tu infinita bondad, Señor, por tu misericordia, Padre Santo, por permitirnos, Padre eterno, estar aquí en este lugar para poder adorarte, bendecirte y exaltarte, bendito Rey de Gloria. Señor, bendice la vida de mis hermanos, bendice cada uno que ha hecho el esfuerzo, Señor, por estar aquí en este lugar, bendito Rey de Gloria. Padre, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, bendito Rey de Gloria, ministrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre eterno. Nos disponemos, Señor, en tus manos, Padre. Te glorificamos, bendito Dios, porque solamente tú eres digno y merecedor de toda gloria, honra y alabanza, Padre Santo. Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea haciendo efecto, redarguyendo, Señor, nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas a cada uno de empezar este año, Señor, en tu casa, Señor, honrándote a ti, glorificándote a ti, Padre Santo. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios mío, y que tu Espíritu Santo hable, ministre, toque, Señor, nuestras vidas y podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Vamos a estar dando lectura en la lección 2. Si tiene su libro, ahí tiene los versículos de la Biblia. Si gusta abrir su Biblia, habla su Biblia en Números, capítulo 9, del 15 al 23. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Estamos estudiando, ¿verdad?, este trimestre el libro de Números. Y vamos a estar leyendo la lectura, ¿verdad?, en Números capítulo 9 del versículo 15 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: la nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube. La cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acompañaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampando. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días,
Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardaban las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Se puede sentar, amado hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Como le decía, ¿verdad? Vamos a estar estudiando este trimestre el libro de Números. Estamos en la lección 2, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tiene por título Consagración, Pascua y Presencia, ¿verdad? Me imagino que en la primera clase, ¿verdad?, les tuvieron que haber dicho que Números toma ese nombre porque se llevó varios censos de los hijos de Israel, ¿verdad? Los hijos de Israel habían estado cautivos en Egipto y ahora ya eran un pueblo que Dios había escogido para ir a la tierra prometida, así como cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos sido elegidos para algún día morar en esa tierra celestial que Dios tiene para nosotros? Porque Dios escoge, ¿verdad? Dios salva a las personas y les tiene un lugar preparado. Nuestra vida no se acaba en esta tierra, hay una tierra que está por venir, un cielo al cual tenemos también que conocer, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar. Entonces, este pueblo había salido de Egipto, ¿verdad? Pero estaba la gente, habían oído de Dios, Moisés se había levantado como un gran profeta, pero ahora necesitaban una ley, ¿verdad? Sabían de Dios, pero ahora Dios les iba a decir cómo se podían acercar a Él. Habían visto la manifestación de Dios, pero en el corazón de Dios había el deseo, el anhelo de habitar en medio de su pueblo. Y eso es un tipo de lo que ahora se representa también en nosotros. También lo vamos a estar viendo más adelante, de cómo ahora nosotros, la iglesia, somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y cuando digo iglesia no estoy hablando del recinto, del local, ¿verdad?, de la casa donde nos congregamos. Si nosotros, cada uno como creyentes que hemos confesado y creído en Jesucristo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora ellos estaban preparados, ya se les había dado aquí, ya en Números, ya se había escrito el libro de Levítico, donde se les dio todas las ordenanzas, ¿verdad?, acerca del sacerdocio, quiénes iban a estar encargados del servicio a Jehová, ¿verdad?, cuál era la función de cada uno de ellos, como lo tuvieron que haber visto en la clase pasada, ¿verdad?, acerca de quiénes, cómo contaran a cada uno a partir de los 20 años. ¿Para qué? Porque que Dios le dijo a Moisés que los contara. Porque solamente, ¿verdad?, un líder puede hacer cuando Dios manda y Dios dice. Porque en cierta ocasión David lo quiso hacer, pero no fue porque Dios le haya dicho, sino porque dice que en cierta manera pudo haber dicho: este es el ejército que yo tengo para pelear, y no confiar en el poder de Dios. Pero en este caso fue por Dios que le dijo que contara a aquellos varones mayores de 20 años. ¿Para qué? Para la guerra. Porque ya les había dado la ley, ya había instituido sacerdotes y levitas, pero ahora quería que supieran quiénes estaban preparados para la guerra. Porque aunque la batalla está ganada, nosotros tenemos que pelear la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Con nosotros está el que no pierde batallas. Pero nosotros tenemos que echar, como quien dice, ganas, ponernos las pilas, ¿verdad?, hacer lo que a nosotros nos toca. Pero la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso era lo que le dijo. ¿Sabes qué? Saca un censo. Entonces ahí con ese censo también les dio unas normas de santificación para los levitas. Incluso también puso unas leyes en cuanto a una persona se le consideraba inmunda, cuando se le consideraba contaminada. Y en esas leyes, ¿verdad?, no es que Dios fuera en cierta forma discriminara. ¿Se acuerdan que decía que cuando alguien tenía una lepra lo tenían que sacar del campamento porque era inmundo? No solamente porque cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos a través de Jesucristo, lo sabemos. Pero en el Antiguo Testamento había ritos que nos hablaban acerca de la pureza externa que Dios quería impregnar en los corazones de los israelitas.
de que Él era un Dios santo y de que no cualquiera se podía acercar a Él como se le diera la gana. Y hasta la fecha Dios ha instituido las formas, Él ha establecido la manera como nosotros nos podemos acercar a Él, que hoy sabemos que es a través de Jesucristo, que no es por la religión, que no es por nuestras buenas obras, sino simplemente a través de Jesucristo. Porque tal vez como seres humanos sabemos, ¿verdad?, que somos bien buenos para excusarnos, ¿verdad? La gente, usted allá afuera y le platica y le dice, no, pues es que yo no hago esto. Pues se pregunta, no, dime lo que sí haces. Sí, porque si no fuma, le dice, yo no fumo, yo no salgo a bailar. Pero ya luego se da cuenta que cuando se queda en su casa se queda a echarse sus chelitas, ¿verdad? Y sabemos que también eso no agrada a Dios. Entonces, aquí ya está el pueblo listo, ya hubo unas leyes de santificación, contaron a los levitas, y en ese conteo los levitas no fueron contados como parte del ejército, porque dice Dios que ellos los había tomado Dios para que ministraran al pueblo, para que ayudaran a Aarón, que era el sumo sacerdote. Porque acuérdense, en los levitas estaban los sacerdotes y los levitas. Todos eran levitas, pero no todos eran sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso ya? Eso va, ¿eh? Es bueno de estar instruido y que conozcan la palabra de Dios. Pero no solamente conocerlo, sino también aprender a aplicar lo que nosotros hemos aprendido. Porque nos podemos llenar de conocimiento y mucho, pero si no sabemos explicarlo y llevar a otros a entender esas verdades, de nada sirve que lo sepamos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esas, amado hermano, en esas leyes también de santificación, digo que Dios, como le decía, no porque fuera injusto, pero imagínese alguien que estaba contaminado de la lepra, ¿verdad? Tenía que salirse. También lo hacía por sanidad, porque usted se podía contaminar. Cuando dice que tocaban a un muerto, se sabe que un muerto después de ciertos días también puede transmitir enfermedades. Entonces una persona era impura, pero en cierta forma también era una forma de sanidad para el pueblo de Dios. La sangre también la impedía el Señor que la tomara. Y ustedes saben que ¿dónde es que van las enfermedades? ¿Verdad? ¿Cuántos salen a tener un Dios tan sabio? ¿Verdad? Que Dios es sabio cuando pone sus mandamientos. Amén. Y nos dice que no hagamos las cosas. Amado hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Confiar y saber que sus mandamientos son fieles y verdaderos. Y que cuando Dios nos manda a no hacer algo, es para beneficio propio. Y no porque nos quiera tener oprimidos o nos quiera tener asustados, porque Dios no asusta a nadie. Dios anhela que usted camine una vida recta y santa delante de su presencia, con gozo, porque se imagina una persona teniéndole miedo a Dios, o no muchas veces a Dios, muchas veces le tenemos más miedo a los hombres. Usted no vive una vida bien, ¿verdad? Es como en el trabajo cuando usted está y ya usted no se siente contento con el patrón, ¿verdad? Que tal vez solo gritándole, solo abusando de uno, usted no se siente contento. Bueno, menos yo no me siento contento, ¿verdad? Entonces uno ¿qué tiene que hacer? Pues mejor dejar el trabajo, orarle al Señor, ¿verdad? Para que cambie esa persona. Y Dios, amado hermano, no es como el hombre. Dios anhela y quiere que ese temor de reverencia esté en nuestros corazones para que nos sepamos conducir delante de Él. No digo que Dios me va a castigar, no, porque como hijos Dios disciplina a sus hijos. Dios manda a juicio a aquellas personas que desobedecen y rechazan los mandamientos de Dios. Y como hijo, si usted sabe que es un hijo de Dios y trata de agradar a Dios, Dios lo va, y cuando usted falle, Dios lo va a corregir. No es que le va a mandar un juicio, porque Dios disciplina, ¿verdad? Todos sabemos la analogía en cuanto a nuestros hijos, ¿verdad? Los disciplinamos, ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Bueno, al menos ese debe de ser el incentivo, no porque estamos enojados y llegamos de malas. Pero esa debe ser la condición para reprender a alguien, de amor, de que cambie, de que mejore, de que sea cada día mejor. Y eso es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros. Por eso nos da sus leyes, estatutos y mandamientos. Porque cuando usted lo empieza a guardar y empieza a cumplirlo, usted empieza a recibir bendición de parte de Dios. Imagínense, muchas veces, vean, en los mandamientos está que no nos embriaguemos con licor. Muchas veces gente que se embriaga, se mete droga, su vida termina mal. Es más, la vida es acortada. Pero sin embargo, ¿verdad? Si nosotros tratamos de cuidarnos, ¿verdad? De no hacer de las cosas malas que el mundo ofrece, podemos hasta vivir aún más. ¿Va? También cuidémonos de no comer mucho, ¿va? Porque también a veces no tomamos, ¿va? No fumamos, pero le damos mucho. Y también eso es malo, amado hermano. ¿Verdad? Yo me gozaba algo que leía y una hermana puso en el Facebook, y saber quién es que está dentro de usted es para cuidar el templo del Espíritu Santo. No quiere decir que eso sea lo primordial, pero tenemos que cuidarlo. Lo más importante es la relación que usted tiene con el Señor.
Entonces ya el pueblo ya está listo, ya van a entrar a la tierra, pero faltaba todavía una cosa, que ya estaban construyendo el tabernáculo. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí, cómo es que Dios, ¿verdad?, se manifestó, cómo Dios llamó a aquellos que iban a estar a cargo del tabernáculo, porque Dios le da una posición a cada uno dentro del cuerpo. Usted, si es cristiano, Dios le ha dado una posición dentro del cuerpo. Tal vez usted diga, no, es que yo no predico, yo no enseño, pero dentro del cuerpo usted tiene que saber que hace una función importante. Tal vez no se vea, como muchas veces nosotros en lo físico, usted no ve los riñones, ¿verdad? Pero ahí están cumpliendo una función dentro del cuerpo. Y usted tiene que ver cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo para poder aportar, para poder ser de bendición dentro de la iglesia. ¿Cuánto le puede dar fuerte aplauso al Señor? Entonces esa fue una introducción, amado hermano. Vamos al libro. Ahí en la introducción vamos a leerlo de rapidito. Dice: la descripción de las ordenanzas e instrucciones de Dios referidas a la santificación espiritual de los israelitas cuando salieron a la tierra prometida terminan en el capítulo 6, lo que yo le estaba diciendo. La narración de los hechos que ocurrieron justo antes de la nación comenzar a marchar se reanuda en el capítulo 7. En la lección de hoy estudiaremos sobre las ofrendas de los líderes de Israel. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, las ofrendas de los líderes de Israel, la consagración de los levitas, la celebración de la Pascua y la nube de Dios sobre el tabernáculo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Dice, ofrendas y dedicación a Dios. Tiene en el inciso 1, en el A, dice ofrenda de los líderes. Le voy a leer aquí, dice, el capítulo 7 es el segundo capítulo más largo de la Biblia, luego del Salmo 119. ¿Cuántos sabían eso? Que el Salmo 100, yo no lo sabía, yo sabía que el 119 es el más largo, pero después del 119, el capítulo este es el segundo más largo de la Biblia. Para que hay aquellos que les gusta tomar nota, lo escribe ahí, ya les sirve, ¿verdad? Este capítulo registra el momento que los israelitas dedicaron el tabernáculo, números 7, 1, 2 y Levíticos 8, 10. Dice en mi libro: el propósito de esta sección de la narración es mostrar cómo el pueblo había sido generoso en dar para la construcción del pueblo, y ahora demostraban la misma generosidad en su dedicación. La primera ofrenda que los israelitas, después de haber sido libertados de la esclavitud, fue cuando construyeron el tabernáculo. Dios dijo a Moisés, y usted va a leer eso y lo va a ver durante todo lo que es el Deuteronomio: Jehová dijo a Moisés. Jehová habló a Moisés y Moisés dijo al pueblo. Esa es la línea que usted va a ver, dándonos a entender de que siempre Dios es el que tiene que estar a cargo de la iglesia, ¿verdad? De que los líderes, los ministros siempre solamente son siervos y siervas, ¿verdad?, para ministrar al pueblo, ¿verdad? Esa debe de ser la actitud correcta, ¿verdad? Y entonces ellos, dice que vinieron y ofrendaron. Esta estamos ya en la segunda ofrenda, pero la primera ocasión fue cuando construyeron el tabernáculo. Y dice que todos, le dijo Jehová, dile al pueblo que aquellos que tengan en su corazón ofrendar, que traigan, ¿verdad? No fue y les dijo, Dios les impuso, diles que yo digo que tienen que traerme. No, dijo aquellos que nazcan en su corazón. Y sabe que hay algo muy importante ahí, porque cuando le traemos algo a Dios, es algo que tiene que nacer en nuestro corazón. Ese debe ser la motivación en nuestro corazón. Porque si lo hacemos por otros motivos X o Y, ya Dios ya no lo ve con agrado. Entonces dice que todos trajeron y que Dios había capacitado a hombres para que erigieran el tabernáculo. Dice que ellos empezaron a trabajar y el pueblo empezó a traer. Y hubo un momento donde dijeron que ya no trajeran ofrenda porque ya era demasiado. Qué bueno fuera, ¿verdad? Los pastores tal vez van a decir amén, ¿verdad? Que el pueblo fuera así de dadivoso, ¿verdad? Pero nos cuesta, vamos a ser honestos, muchas veces nos cuesta darle a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Hay veces que se puede, va a haber veces en las que no se puede, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros sepamos que le estamos dando a Dios lo que Dios se merece, ¿verdad? Y lo que sí le podemos dar a Dios. Porque si usted medita, el tabernáculo fue construido. ¿De quién recibieron ellos todas estas bendiciones? Los que han leído un poquito la Biblia. De Dios. De Dios, pero cuando salieron de Egipto, ¿quiénes les dieron a los israelitas esas cosas? Los mismos egipcios. ¿Y quién es el que toca los corazones? Dios en una profecía había dicho, tú no te preocupes, dice que cuando ustedes salgan, ellos les van a dar todas sus posesiones.
Y no ahora es así, amado hermano, lo mismo. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Verdad? Tal vez algunos excusan, ¿verdad?, de que el diezmo ya no está instituido en el Nuevo Testamento, porque usted lo lee en el Nuevo Testamento, no hay ninguna parte donde nos diga del diezmo. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Y la gracia Dios nos dio todo. Y nosotros no estamos demandados a darle a Dios el 10%, sino toda nuestra vida. Y todo lo que tenemos y todo lo que nos pertenece. Porque el diezmo, en cierta forma, era una parte pequeña, pero la gente traía ofrendas, ofrecía ofrendas de paz, ofrendas de sacrificio, de todo. Y siempre el pueblo estaba agradecido, ¿verdad?, con el Señor. Porque ese es el corazón, amado hermano. Si usted tiene agradecimiento con Dios, usted siempre va a venir con el Señor a ofrendar, a darle. Entonces llegó el momento que el pueblo trajo demasiado y dijeron, ¿saben que ya no traigan nada? Digo yo, qué fidelidad o qué honestidad también de esas personas. Porque hoy en día muchos le piden al pueblo, y aún siendo maestros o falsos profetas que no predican la palabra, pero imagínese usted que le estén dando y dando, ellos nunca van a decir, ¿sabe qué, pueblo? Ya no dé porque ya no necesitamos. Pero sabemos que las ofrendas, los diezmos, es para que el Evangelio de Jesucristo se siga predicando, para que las puertas de este recinto sigan abiertas, ¿verdad? Y nosotros como el pueblo de Dios, porque salía del pueblo, tenemos que entrar en esa visión de saber de que hay vidas allá afuera para que sigan viniendo a este lugar, para que sigan escuchando la palabra de Dios. Para eso son las ofrendas, para eso son los diezmos. Entonces dice que ahora los príncipes trajeron ofrendas. Y entonces esa ofrenda, oiga lo que dice mi libro. Dice, y ahora demostraban la misma generosidad en su dedicación. En primer lugar, las tribus presentaron 6 carros y 12 bueyes para transportar los materiales del tabernáculo. Los hijos de Gersón recibieron 2 carros y los hijos de Merari 4. Los hijos de Quehat no necesitaron carros, ya que llevaban los muebles del santuario en postes colocados sobre sus hombros. Imagino también eso lo vieron en la clase pasada, ¿verdad? Acerca de los levitas, de los 3 que estaban encargados acerca de los utensilios, ¿verdad? Que era Merari, que eran los gersonitas, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo, ¿verdad?, era donde Dios se manifestaba en el arca del pacto, pero el tabernáculo, haga de cuenta que era una caja grande, yo se lo voy a poner así, espero que sea el mejor ejemplo, una caja grande, donde se sacrificaba, en la entrada estaba la puerta, después estaba donde se sacrificaba el animalito que traía, después entraban al lugar santísimo, antes también estaba el lavacro, donde se lavaba el sacerdote las manos, de ahí estaba el lugar santo, donde ministraban solamente los sacerdotes. Entonces, ahí había cosas pesadas. No todos podían llevarlo al hombre. 2 de los hijos de los levitas los llevaron sobre los bueyes. Los que llevaban cosas más pesadas se les dieron más bueyes para que poder acarrear esas cosas. Los que estaban encargados acerca de las cosas de adentro, como la mesa del pan, el lavacro. Tal vez muchos no me entiendan, pero como le quiero explicar, porque tal vez no sé si todos los que lo conocen me van a entender, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos una idea. La mayoría de aquí ya tenemos tiempito en la iglesia. Todo eso, esa ofrenda sirvió para que para el uso de la iglesia, para el uso del tabernáculo, ¿verdad? Algunas cosas las pusieron sobre los animales, pero otras Dios había instituido de siendo tan sagrada que las tenían que llevar al hombro. ¿Verdad? Hace poco escuchamos una predicación de nuestra pastora acerca de cómo Dios, ¿verdad?, castigó y mató a Usa porque no hicieron lo correcto, ¿verdad? Porque a veces, hermano, podemos tener las intenciones correctas, ¿verdad? Digo, a veces queremos ser más buenos que Dios tal vez, pero siempre tenemos que hacerlo a como Dios lo ha instituido en su palabra. Entonces usted puede decir, puede ser bueno, pero si viola los mandamientos o la palabra de Dios, entonces ya nos metemos en problemas, ¿verdad? Entonces esa ofrenda subió para eso, trajeron bueyes y se los dieron a cada uno. Y todo ese capítulo, amado hermano, narra la misma. Cada uno de los príncipes trajo lo mismo trajo. Lo vamos a leer y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir ahí. Dice en su libro, la presentación de las ofrendas se extendió a largo de 12 días, una ofrenda por día, porque tomó un día entero para recibir y sacrificar lo que presentó cada tribu. Cada tribu ofreció exactamente las mismas ofrendas. Ninguna tribu era superior o inferior a las otras en cuanto a lo que ofrendaron para Dios y el santuario. Dice que ninguna ofrenda era mayor o superior, amado. Que eso nos habla de que la entrega de nosotros, para cada uno de nosotros, debe ser igual para Dios, ¿verdad? No dice, que porque yo no soy ujiero, porque yo no tengo ningún cargo en la iglesia, yo no tengo que estar sometido a Dios. No, todos tenemos que tener esa entrega con Dios. Si usted es hijo de Dios, si es cristiano, se está comprometido con Dios,
a rendirse a Dios, a estar en comunión con Dios. Tenga o no tenga participación en la iglesia, porque déjeme decirle algo. Si usted quiere, necesita, anhela y tiene el deseo de ser de bendición en la iglesia, su preparación no empieza cuando Dios lo llama. Su preparación empieza desde antes. Cuando usted empieza a buscar de Dios. Cuando usted empieza a anhelar de Dios, que va a venir al culto y entonces ya se leyó una palabra, ya se preparó con un coro. Y eso le digo a lo que es el servicio aquí adelante, ¿verdad? Pero hay más de eso, no solamente es cantar un coro y así, ya me preparé, ¿verdad? No, hay más. Eso le estoy dando a entender como un ejemplo, ¿verdad? Pero que usted se dedica a la palabra, tiene ese deseo, ese anhelo. Entonces Dios lo va a ver eso y Dios sabe, este puede ser un buen ministro para mí, puede ser un buen maestro, puede ser un buen ujier, puede ser de bendición en mi casa. Entonces Dios lo va a llamar y Dios le va a permitir que usted ejerza esa función. Pero no espere que Dios, no, pues yo no tengo nada de iglesia, ¿para qué me voy a preparar? Cuando David fue llamado, ¿de dónde Dios lo llamó? De las ovejas. Allá con las ovejas estaba descuidado, que ni lo querían. ¿Sabe por qué? Porque dice que ellos cada uno trajeron la misma ofrenda. También eso nos habla de que Dios mira cada uno de nuestro esfuerzo, porque nombraba el nombre de cada persona. Él nos conoce, amado hermano. Él sabe quién es usted. Él sabe lo que usted hace. Él sabe cómo usted se mueve con la intención que usted lo hace. Y eso nos habla eso, porque es que ese capítulo narra lo mismo. Si usted lo lee y tiene tiempo, léaselo. Y va a ver que todo ese capítulo, la misma ofrenda, lo mismo traían a Dios. Y así mismo fueron las 12 tribus. Y eso nos habla de cómo Dios mira, ¿verdad? Porque Dios mira la ofrenda. Dios mira, y cuando le hablo de ofrenda, no nada más le hablo de dinero, de cómo usted se rinde a Dios, cómo usted viene a Dios. Porque el tabernáculo era para la adoración a Dios. ¿Verdad? Tal vez hoy tenemos un concepto un poquito distorsionado de que la adoración solamente es cantar. Estaba el tabernáculo y yo no vi ahí ningún instrumento y dice que era para adorar a Dios. Porque esa es la adoración. El Hijo de Dios adora a Dios en todo lugar y en todo momento. Es un sacrificio vivo delante de Dios, olor fragante. La vida que se rinde a Dios y camina tratando de agradarle. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Solo rapidito, no sé si su libro tal vez lo menciona, yo en el mío no lo está. Una de las cosas muy importantes referente a lo de la ofrenda, en las ofrendas en el Antiguo Testamento dice la palabra que eran sombra y figura de aquel que iba a venir, Cristo. Entonces por eso es un punto también importante de que todos tenían que ofrecer la misma clase de ofrenda. Ahora en el Nuevo Testamento ahí está la aplicación completa. Todo aquel que un día esté delante de la presencia de Dios para morar con Él para siempre, una sola ofrenda, igual para toda la humanidad. Amén, así es. También eso es verdad, amado hermano. La ofrenda de Jesucristo, que es la más importante porque es la que nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Dios bendiga al hermano por su comentario. Dice en su libro, el hecho de que Dios observó y permitió que quedara registrado en la Biblia cada nombre y cada regalo indica su amor e interés por el creyente. Él sabe nuestro nombre y ahí está la cita. Y Él los ha registrado individualmente en su registro celestial. Cuando estamos ante el Señor, Él nos verá de forma individual y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su propio trabajo. Nadie va a ser pasado por alto y nadie será pasado por desapercibido en la multitud. Dice que después de la ofrenda, dice, el hecho de que Moisés escuchara la voz de Dios que le hablara de encima del propiciatorio, desde el lugar santísimo, indica la aceptación de Dios de estas ofrendas. La acción del pueblo tocó el corazón de Dios. Esto fue un verdadero sacrificio de adoración al Dios vivo. Dios se agradó de todo aquello que el pueblo trajo, amado hermano. ¿Verdad? Sabemos que tenemos que ofrecernos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Ahora también desgraciadamente allá hay muchos afuera, ¿va? Que enfatizan más en cuanto a lo que es el dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos andan tras el dinero, ¿verdad? Pero nosotros que a través del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Tengamos cuidado porque no podemos ir a un extremo de decir, no, porque allá la gente está quitando el dinero, yo no voy a ofrendar, ¿verdad? O yo no voy a diezmar, o yo no voy a aportar a mi iglesia, porque eso es allá afuera. Pero en su iglesia, donde sabe que se está predicando la palabra y usted está viendo que están haciendo la obra de Dios, usted tiene que estar dispuesto a apoyar la obra de Dios, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, Dios ofreció también como ofrenda preciosa y no decir, bueno, pues ya Cristo ya lo hizo y yo ya no tengo que dar nada. No, Él lo hizo y es la ofrenda perfecta para Dios.
Pero nosotros somos llamados que en ese agradecimiento de que Cristo se entregó, sabemos que hay más personas, más vidas que necesitan venir y reconocerlo también como Dios. Porque ese es el propósito. El pueblo estaba siendo llamado ¿para qué? Y vamos a ver, ya vamos a entrar aquí donde llaman los levitas. No solamente para que se gozaran y se deleitaran en el tabernáculo. Ahora en el numeral 2 vamos a ver lo que nos dice. Dice, consagración de los levitas. Vamos a leer ahí el capítulo 8 del 1 en adelante, unos cuantos capítulos para que podamos entenderle. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el candelero de oro. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura de... Vamos a brincarnos al 5. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarás sus vestidos y serán purificados. Vamos a leer en el libro. Dice, la luz de las lámparas en el tabernáculo simboliza la consagración de los levitas que habían de representar toda la nación como luces para el mundo. Aquí vamos a ver la consagración de los levitas, pero Dios le manda a Moisés que encendieran las lámparas, dice que le dijera Aarón. Entonces dice que, sabemos que, dice, usted puede decir, bueno, ¿y qué hacía ahí entonces el candelero? Si eso es algo que iba en el lugar santo. ¿Va? Pero como dice aquí el hermano, eso nos habla, era un tipo de luz. El candelero alumbraba dentro del lugar santo. Y eso también nos habla que hablaba de la luz perfecta. ¿Y quién es la luz perfecta? Jesucristo. Dice que Él era la luz del mundo. Y esa era la función del candelero, alumbrar. Cuando usted va a las iglesias también es una representación de las iglesias. Porque en el candelero tenía unas lámparas, ¿verdad? Que alumbraban. Eran 6 lámparas, tenía 7, la de en medio también. Porque eso representaba, el número 7 representaba la perfección. ¿Va? Y esas lámparas alumbraban el lugar santo. Y ahora estos levitas iban a ser ¿qué? Representantes del pueblo. ¿Para qué? Para alumbrar. Y ahora nosotros en el Nuevo Testamento somos llamados ¿a qué, amado hermano? A hacer luz. A hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Verdad? Estaban siendo santificados. Hubo que hacer una expiación. Una de holocausto y una expiación. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a Dios como a nosotros nos agrada. Primero tiene que haber un sacrificio por la causa del pecado. No nos podemos acercar a un Dios santo como nosotros queramos o servirle como nosotros queramos hacerlo. Tuvo que haber un sacrificio. Y entonces ellos fueron consagrados, dedicados para que le ayudaran a Aarón en las labores. Y dice que fueron también rasurados y se lavaron en el agua, seña de purificación. Todo eso era un tipo de purificación, de limpieza, hablándonos de qué, amado hermano, de la santidad de Dios. De que necesitamos, todos aquellos que deseen servirle a Dios, necesitamos reconocer a Cristo primeramente como nuestro Señor y Salvador para que nos limpie de nuestros pecados. Que si queremos ministrar, si queremos ser de bendición de Dios, tenemos que buscar la santificación. ¿Y cómo se santifica uno, amado hermano? ¿A través de qué? De la palabra, ¿verdad? Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, dijo, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra de Dios es la que nos va limpiando, la que nos va purificando, cuando la guardamos y la ponemos por práctica. Esa es la palabra y el Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, nos enseña. Más adelante vamos a ver cómo es lo que decía acerca de la presencia de Dios, de cómo se manifestó en ellos. Entonces estos levitas vinieron, fueron presentados, se hizo el rito, y dice que todos pusieron las manos sobre ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a los levitas? ¿Alguien se ha preguntado? Fueron los únicos que tuvieron un celo de Dios. Eso es una. Fueron los que tuvieron celo cuando hicieron el becerro de oro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Pero también Dios los escogió. ¿Ah? Ellos también, ese era uno de los, ¿cómo se puede decir? De los privilegios, de las cosas que ellos no tenían privilegio en cuanto a ejercer o a hacerse posesiones, porque ellos eran herencia de Jehová. Pero entonces ellos estaban ¿para qué? Para ministrar al pueblo. ¿Verdad? Y ellos lo consagraron porque dijo que cuando salieron de Egipto, los que se iban a consagrar a Dios habían sido los primogénitos.
que vamos a estar viendo la Pascua, también ahorita se va a estar viendo. Entonces dice que Él escogió a los levitas, todos los de la tribu de Leví, en vez de agarrar cada uno de cada tribu de los primogénitos, ahora iban a ser los levitas, los que iban a ser consagrados a ellos. Entonces que cada uno de los príncipes vinieron y pusieron sus manos, como pasando la responsabilidad ahora de ministrar ellos al pueblo, porque dice que Dios lo puso, dice, para que el pueblo de Dios no muera, porque esa era la función de ellos, interceder, clamar, para que el pueblo de Dios muchas veces cuando pecara o fallara, ellos iban a interceder delante de Dios. Ellos iban a ayudar a los sacerdotes a ofrecer el sacrificio, en cuanto a traer los animalitos, moverlos de aquí para acá. Que en cuanto a hacer el culto, solamente los que tenían el privilegio, ¿verdad?, eran los sacerdotes. Y había un sumo sacerdote, que era el encargado, yo sé que todo esto ya lo conocemos, ¿verdad?, pero está en la clase, de que era encargado de entrar una vez al lugar santo y ofrecer expiación por el pueblo. Amado hermano, y eso es todo un tipo de nosotros ahora, de los que le servimos a Dios, de que somos llamados a hacer luz, ¿verdad? Si usted anhela hacer luz, primero, ¿verdad?, nos tenemos que purificar. Si usted desea que otros vean la luz en usted, usted tiene que apartarse de las cosas malas, ¿verdad? Porque no podemos traer a alguien a hablarle de la luz cuando nosotros tal vez estamos en tinieblas. La única manera es consagrándonos, buscando de Dios y apartándonos de aquellas cosas que desagradan a Dios. Entonces, por eso fue que los levitas fueron consagrados, ¿verdad?, para el ministerio del tabernáculo. Cada uno tenía su función. Dios es bien específico, amado hermano. Dios pone a cada uno según sus capacidades y según su soberana voluntad. Porque Dios no es el que, no, los levitas no porque dijeron ellos eran los mejores, no. Dios le place usar a quien Él quiere. Dios establece a quién es el que Él ha escogido para cierta forma, para cierta función, para cierto ministerio. ¿Verdad? Pablo decía, apóstol de Jesucristo, dice, desde que me llamó, desde que estaba en el vientre, de que me escogió y me apartó desde el vientre de mi madre. Y en cada una de la palabra de Dios vemos cómo es que Dios es el que escoge a sus elegidos, ¿verdad? El que pone en cada lugar a cada persona donde Él quiere que estén. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del llamado de Jeremías? ¿Desde dónde lo escogió Dios, dice? Desde el vientre de su madre, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad?, el profeta también. Y Dios sabe, amado hermano, la función a donde cada uno puede funcionar mejor. Y entonces a nosotros nos toca, ¿verdad?, hacer lo que tenemos que hacer, esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer ahí en adelante, en su libro. Dice, ahora Dios separó para su servicio toda la tribu de Leví, que en él había tomado un lugar de los primogénitos, lo que yo les acababa de decir. Esta vez la gente juega un rol muy importante y a la vez inclusivo importante, imponiendo sus manos sobre los levitas. Los levitas estaban en el lugar de la gente como sus representantes, mientras que los sacerdotes estaban más cerca de Dios y más lejos de la gente. La iglesia, los intercesores entre la gente y Dios, somos separados para Dios, para ministrar al mundo las grandezas y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice en mi libro, los levitas podían realizar el servicio en el tabernáculo de reunión solo entre 25 y 50 años. Ellos eran los encargados de mover muchas cosas pesadas. Por eso que se dice que a los 25 años eran reclutados, pero para ejercer ya el ministerio de estar ayudando era a los 30. Si usted lo lee en Números capítulo 3, ahí le explica, pero aquí usted va a decir, bueno, el capítulo número 3 me dice que a los 30 y aquí yo veo que 25. A los 25 eran reclutados para que pusieran aprendiendo y tenían 5 años de preparación. Más adelante el rey David en Crónicas dice que lo redujo a 20 años. ¿Por qué? Porque David era un hombre, amado, que amaba a Dios. Y dice que las funciones se habían aumentado, ahora había más necesidad. Entonces dice que reclutó de 20 años para que ellos tuvieran una mejor preparación. Porque entre usted más se prepara, usted va a poder desempeñar mejor el cargo que Dios a usted le dé. ¿Verdad? No solamente de decir, como dice, ¿verdad?, que Dios va a poner palabra en mi boca. No, hay que prepararnos. Hay que buscar de Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Dios va a poner palabra en su boca, ¿verdad?, cuando usted busque de Él, cuando usted lea su palabra, porque lo que usted va a hablar va a ser la palabra de Dios. Eso es lo que lo que Dios va a poner en sus labios. Entonces los levitas habían sido consagrados y eso también nos llama a nosotros en cuanto de hablar de las grandezas, ¿verdad?, de apartarnos de las cosas malas y de poder servirle a Dios de todo corazón. Dice en su libro, la importancia distintiva de este pasaje es que los levitas no están lejos de la comunidad
y a través de la imposición de las manos ahora representan al pueblo en general y construyen una ofrenda del pueblo. A diferencia de los sacerdotes, los levitas no recibieron unción o vestiduras especiales, al igual que el resto del pueblo. Ellos lavaban sus ropas para los ritos especiales. Yo sé que aquí muchos conocemos, ¿verdad?, de las vestiduras. Hemos oído, los sacerdotes tenían unas vestiduras bien especiales que Dios mismo las había instituido porque ellos estaban ministrando en el lugar santo. A ellos se les llamó, a los levitas, de que se tenían que purificar, de que se tenían que santificar, pero en la Biblia no menciona algún tipo de ropa especial, solamente de lavamiento externo, ¿va? Porque ese era un tipo de lo que venía en el Nuevo Testamento. Jesucristo ahora nos llama, amado hermano, que primero, cuando reprendió a los fariseos, dice que primero se limpiaran, ¿por dónde? De dentro, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios anhela, que la limpieza venga de adentro y después se va a manifestar en el exterior. Porque la santidad no se lleva por fuera, porque usted tenga un buen saco, ¿verdad?, o una bonita corbata, o lo que usted quiera tener. La santidad tiene que fluir de adentro, que fluya a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo va a traer solamente la palabra de Dios. Vamos a leer, dice ahora, brincamos al capítulo 9, donde está la celebración de la Pascua y la nube sobre el tabernáculo. Dice, en la primera institución de la Pascua, antes de la salida de Egipto, Dios había designado la observación de esta fiesta como un estatuto perpetuo para todas las generaciones. En el primer mes del segundo año después de Éxodo o salida de Egipto, es decir, inmediatamente después de la erección del tabernáculo, de lo que acabamos de ver, de cuando lo dedicaron el tabernáculo, dedicaron a los levitas, dice, este mandato fue renovado y al pueblo se le ordenó celebrar la Pascua en su tiempo determinado, conforme a todos sus estatutos y derechos. Se les ordenó que no posponerlo, sino continuar celebrando hasta que llegaran a Canaán. Israel se mantuvo en este mandato en el desierto de Sinaí, exactamente de acuerdo con las órdenes que Dios les había dado antes. Dios le había sacado de Egipto, pero también les había dado un mandamiento de que esa Pascua la tenían que celebrar perpetuamente. ¿Por qué, amado hermano? ¿Qué representaba la Pascua? Tal vez muchos de ellos no lo llegaron a entender, pero ahora para nosotros, con la revelación del Nuevo Testamento, sabemos que la Pascua es Cristo, ¿verdad? Dice que la primera vez que la celebraron fue porque Dios iba a mandar una plaga a Egipto, matando a todos los primogénitos. Entonces ellos tenían que matar un corderito, ¿verdad? Tenían que asarlo, pero la sangre tenían que untarla en los dinteles, ¿verdad?, para que el juicio de Dios no pasara en sus casas. Entonces, ahora aquí que ya están fuera de Egipto, ¿verdad?, tenían también un dato importante, también ellos tenían que comer, dice que pan sin levaduras y hierbas amargas, ¿verdad? El pan sin levadura representa, ¿verdad?, la pureza cuando nos dedicamos a Dios. Las hierbas amargas representan todo el tiempo que ellos estuvieron sufriendo en Egipto. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacer. Ahora, cuando ya están aquí, ahora tienen que volver a hacerlo. Le dice que la Pascua la tienen que volver a celebrar, pero ahora sufrió un problemita. Antes, cuando le hicieron, no había leyes, ahora había leyes para aquellos que estaban impuros. Entonces, dice que muchos vinieron a Moisés y le dijeron, pero nosotros, porque Dios instruyó que la Pascua se tenía que celebrar un tal mes y un tal día. Entonces, después de eso, había personas que estaban contaminadas por haber tocado un muerto, por estar inmundos. Y dice, ¿qué va a pasar, Moisés, con nosotros? ¿No vamos a poder celebrarla esa? Entonces dice que vinieron a Moisés y le preguntaron, Moisés, ¿qué debemos hacer? Entonces Moisés se quedó calladito y dice, espérenme, voy a hablar con Dios. Dice que fue, oró a Dios. Entonces ya Dios le dio lo que tenía que hablarle al pueblo. Entonces cuando él vino le dijo, ¿sabe qué? No dijo, está bien, tienen que hacerlo. Dios no quebrantó su ley. Dijo, ¿sabe qué? Bueno, no se va a poder, pero entonces aquellos que estén inmundos en el segundo mes, dice, lo van a poder hacer el mismo día y de la misma manera. Entonces así fue como Moisés resolucionó ese problema. Por eso aquí que así se menciona la Pascua, que era un pacto perfecto, hablándonos del sacrificio de Cristo, que es la Pascua de nosotros, que nos libró de los pecados, que nos limpió con su sangre preciosa, y es algo que aún nosotros seguimos celebrando hasta el día de hoy. La victoria de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, que nos limpia y que nos hace aceptos delante de la presencia de Dios. Bien, hermano. Así como en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua para recordar la salida de Egipto y cómo el Señor los había librado de cuando pasó el destructor, destruyó
lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Recordando de cómo Cristo vino a este mundo y derramó su sangre preciosa para poder librarnos de todo pecado y librarnos de la muerte eterna. Amén. Hay un paso importante entre lo que es la Pascua del Antiguo Testamento y lo que es Cristo ahora, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que celebrarlo, como Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Y cuando hablaba de lo impuro, así como en el tiempo antiguo, ellos hablaron de la impureza. Ahora Pablo también habló de que cada uno había que probarse, ¿verdad? A sí mismo de cómo estaba para poder tomar la Santa Cena, ¿verdad? Porque es algo muy sagrado, ¿verdad? Y por eso el pastor, siempre que hay la Santa Cena, que se va a dar la Santa Cena, siempre lee esa lectura para que uno esté consciente de cómo está delante del Señor para poder tomarlo. Amén, amén. Dice mi libro: la Pascua era un ritual para ser celebrado por el pueblo en el tiempo designado por Dios. Siempre existió la pregunta de quiénes no podían celebrar o participar de este acto ceremonial por diversas razones. Y la respuesta del Señor fue que cualquiera que no pudiera participar en la celebración debido a su inmundicia o porque estuviera de viaje lejos, podía hacerlo el mes segundo, a los 14 días del mes, es decir, un mes después del día señalado, celebrando del mismo modo como si fuera el tiempo particular. Vamos a leerlo, amado hermano, capítulo 9, versículo 6, para que lo veamos. Sabemos que siempre la palabra es lo principal. Todos dicen amén. Dice, pero hubo algunos, si no lo tiene, escúchenme, Números 9, versículo 6. Pero hubo algunos que estando inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. O sea que ellos tenían el deseo de guardar el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque también habló de aquellos de por negligencia no lo hicieran. Dice que tenían que matarlos, excluirlos del pueblo. ¿Por qué, amado hermano? Porque la Pascua es algo bien importante, algo que Dios quería dejarles saber a ellos. Incluso en el Nuevo Testamento se habla mucho de la Pascua, porque se imagina, fue el sacrificio de Cristo. Porque sin ese sacrificio, ¿qué hubiera pasado? Hasta el día de hoy la humanidad, nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias a la Pascua, que era tan importante que Jesucristo viniera a esta tierra para limpiarnos a cada uno de nuestras maldades, de nuestros pecados. Y dice que cuando nosotros creemos, amado hermano, dice que su sangre limpia todo pecado. No hay pecado que no pueda ser limpiada por la sangre del Cordero. Cuando el hombre reconoce que necesita, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el hombre reconoce y mira la sangre del Cordero, esa sangre nos limpia y nos hace aceptos delante de la presencia de Dios. Y sabemos que no es por obras que podamos ser salvos, solamente por la fe. Así como aquel ladrón que estaba junto a la cruz del Calvario, junto a Jesucristo, dice que creyó. Dice que también lo blasfemaba al empezar, pero después creyó también. Cuando vemos todos los evangelios, vemos que dice que al empezar los dos le injuriaban, pero uno fue compungido, cambió su mente de pensar y dice que Dios dice, ¿por qué blasfema? Dice, nosotros tenemos razón por qué sufrir, pero ese que está en la cruz del Calvario es inocente. Y ese, amado hermano, debe ser nuestra visión del agradecimiento con el Señor, de no apartarnos, de amarlo, de seguirle, de que no importa las luchas, las pruebas, las tribulaciones, la necesidad, confiar en el Señor, estar agarrados de la cruz. Y no solamente eso, sino con la otra mano traer a otros a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es nuestro trabajo, de predicarle a las vidas, de llevarlos al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos, amado hermano. Dice que la celebraran para que se acordaran de dónde Dios los había sacado. Durante todo lo que es el Pentateuco, usted mira, dice, no se acuerden que yo fui que los saqué de Egipto. Con mano poderosa, dice, con mano de poder, prodigios. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nosotros. Y con poco queremos dejar al Señor, amado hermano. Pero que su palabra hoy nos aliente, nos fortalezca y digamos, no importa que venga contra mí, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir a Jesucristo, no importa cuál sea la prueba, la lucha, yo sé que Él es Dios poderoso. Y así como Él abrió el mar a los israelitas, también me lo puede abrir a mí. Esa debe ser la convicción en nuestro corazón. A ese mismo Dios a que nosotros le servimos.
Pero necesitamos apartarnos, servirle de todo corazón. Vamos a ver cómo es que después de que ellos dedicaron el tabernáculo, dedicaron los levitas, ¿verdad? Trajeron ofrenda. Ahora vamos a ver cómo Dios se manifestó y hablaba a Moisés, dice que hablaba de cara a cara. Porque cuando Dios se agrada, amado hermano, Dios empieza a hacer cosas grandes dentro de su pueblo. Voy a avanzar un poquito y ahorita lo leemos porque ya es el tiempo. Vamos a hablar acerca de lo que es la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios descendió sobre ellos. Y eso fue algo precioso porque entendieron de que Dios se estaba agradando de lo que había hecho. Y sabe, tal vez nosotros no vamos a ver aquí muchas veces, ver el fuego descender aquí. Dios se deja sentir y es lindo. ¿Cuántos dicen amén? Dios toca, Dios ministra nuestro corazón, es lindo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Eso es aquí en la iglesia. Pero más lindo es que usted, dentro de su corazón, usted sepa que la presencia de Dios está haciendo efecto en su vida. Que el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón cuando usted falla, cuando usted comete algo que desagrada a Dios. Que usted sabe que la presencia está dentro de usted. Que Dios ministra su corazón. Que Dios lo está cambiando. Y en la iglesia podemos ver también la presencia de Dios. Y no como allá afuera ahora que muchos predicadores andan y hacen shows en los altares, que se botan y brincan y eso no es presencia, amado hermano, eso es desorden. La presencia de Dios, amado hermano, lo quebranta, lo toca, lo ministra y lo último lo cambia. Porque de qué sirve que brinque, salte, se boten al suelo muchas veces cuando ve uno ahí esos videos y las vidas siguen siendo iguales. Pero el poder de Dios ministra la vida cuando la persona le gustaba tal vez robar, ya no roba. Le gustaba el alcohol y ya no es alcohólico. Le gustaba mentir y ya no miente. Trataba mal a su esposa y ya no lo hace. Esa es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, cambiando las vidas. Por eso la responsabilidad de nosotros, maestros, predicadores, todos aquellos que están encargados de la palabra, es predicar la palabra de Dios para que cambie las vidas. Porque es el Espíritu Santo, amado hermano, que usa la palabra para transformar la vida y el corazón de Dios. Y ellos dicen que sabían, lo leímos en el empezar, cuando dice que cuando la nube se levantaba, ellos salían tras la nube. Me imagino tal vez que unos salían también por otro lado, porque eso siempre los ha habido, ¿va? Estaba la nube de fuego también en las noches, hablando de la presencia de Dios, hablando de la guianza de Dios en medio del pueblo. Pero ahora, amado hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahora esa presencia a todo aquel creyente que lo confiesa como Rey y Salvador, ahora mora dentro de nosotros y nos guía, si nos dejamos guiar, y nos enseña y nos revela cosas. Y esa presencia es lo que nosotros más debemos anhelar sobre todas las cosas. No riquezas, no carros, no casa, es bueno, Dios se le da gloria a Dios. ¿Quién no quiere una casa, un buen carro? ¿Cuántos no lo quieren? ¿Cuántos no lo quieren? ¿Cuántos no? Todos queremos eso, ¿verdad? Pero eso no debe de ser lo más importante, la presencia de Dios en nuestra vida. Y déjeme decirle, para que la presencia de Dios se mueva en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Guardarse y agarrar la palabra de Dios, porque es la que Dios va a usarla a usted para dirigirlo. La palabra de Dios, ¿verdad? Dios bendiga su palabra de Dios porque es linda, que es preciosa. Entre más la lee, usted más quiere de ella, ¿verdad? Si queremos cambiar nuestra mente, ¿verdad? Lo que tenemos que meterle es la palabra de Dios, que muchas veces ahí es la lucha en la mente, y no dejamos que la presencia de Dios se mueva en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos transforme y nos cambie y podamos ser de bendición para Dios. No para que digamos qué buenos somos, ¿verdad? Que yo soy cristiano y no, sino para la gloria de Dios, para que el nombre de Cristo sea glorificado, que diga yo era pecador, pero Cristo me salvó, Cristo abrió mis ojos y ya no soy el mismo, ahora sirvo y vivo para Él con amor, con deseo, con anhelo, y puedan ver algo diferente en cada uno de nosotros, y que podamos testificar de ese Dios precioso. ¿Quieres comentar? Sí, quería comentar algo. Está muy linda la clase, Dios bendiga a todos. Y estos temas enfocan bastante, ¿verdad?, en lo que es la presencia del Señor. Y yo sé que en este lugar hemos sentido la presencia del Señor, el Señor nos ha ministrado y
en este mundo moderno, porque cuando uno le pide la guianza al Espíritu Santo de Dios, Él es el que dirige. Y Dios bendiga a los pastores porque ellos se han encargado de que esa guianza esté en este ministerio, que este ministerio es guiado por el Espíritu Santo Amén. de Dios. Sí. No todas las iglesias tienen ese privilegio que nosotros tenemos, que aún al 2016 Dios habla a nuestras vidas como le habló a Moisés en el desierto. Amén. Esa es una bendición muy grande, muy preciosa. No todas las iglesias la tienen, nosotros la tenemos, de que el Señor es el que va guiando nuestros pasos. Amén. Y como decía Moisés, si tú no vas, yo no voy. Amén. Pero si la presencia de Dios va con nosotros, nosotros nos movemos. Amén. Y hemos estado aquí en un peregrinaje, ¿verdad? Buscando ese lugar donde adorar al Señor como Él es digno de ser alabado. Le doy Amén. gracias al Señor porque el Señor habló y esa palabra, ¿verdad?, se cumplirá pronto, primeramente, que tendremos una casa para Jehová, así como el pueblo de Israel que salió del desierto y llegó a la tierra prometida, así nosotros también. Y yo me siento muy feliz porque yo sé que este ministerio es un ministerio donde el Espíritu de Dios se mueve conforme a su voluntad, o sea, a la voluntad de Dios. Hay una libertad y no todas las iglesias hacen eso. Nosotros somos privilegiados porque yo siento que así como Dios tuvo cuidado de Israel en el Antiguo Testamento, así mismo el Señor lo sigue teniendo para nosotros. Amén. En este tiempo. Así, amado hermano, como hijos de Dios, Dios va a estar a cargo. Amén. Dice que cuando Él se levantaba, ellos se movían. ¿Por qué? Porque Dios había prometido estar con ellos. Amén. ¿Vea? Y yo también a veces, vea, amado hermano, ahora que yo no sé los maestros, si ya han leído el libro un poquito, yo lo sé, que es un poquito difícil porque vieras también que empezáramos más atrás, ¿verdad? En vez de números, hubiéramos estado empezando desde Éxodo, como salió el pueblo, ¿verdad? Pero tal vez más adelante, como luego platicando ahí con los hermanos, dice que tal vez los maestros nos preparáramos más, ¿va? Y poder hacer las clases, juntarnos, porque muchas veces uno dice, es bonito eso, y pudiéramos hablar lo que usted dijo, de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben cuando el pueblo le falló? Y dice que Dios dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ellos, dice, porque voy a acabar con ellos. Pero Moisés dice que fue e intercedió por el pueblo. Creo que ayer lo leyó el hermano William, si no me equivoco yo en la prédica. O sea, y ese es el trabajo, amado hermano, del líder, de lograr de que Dios tenga misericordia del pueblo, de la vida y del pueblo, de nosotros tratar de obedecer. ¿Por qué? Porque muchos quedaron tirados en el desierto. Sabemos que ¿cuántos fueron los que entraron? 2, ¿verdad? Dígalo fuerte. Pues, porque así sepamos que estamos en la onda todos, ¿verdad? 2 dice que fueron los que entraron, amado hermano. Dios promete estar con cada uno de nosotros. Depende de nosotros si le dejamos que Él guíe nuestras vidas. Si dejamos que Él sea el que tome el control de nosotros. Porque todo que hijo de Dios, Dios que ha prometido dice que estar con ¿qué? Con nosotros. ¿Cuándo? Ahí está. Dios es fiel. Dios cuando dice algo, ahí no hay como quien dice para dónde buscar. Cuando Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Nosotros falta creerle y mantenernos firmes, buscando la guianza de Dios. ¿Me hermano? Así como tú hablabas de los levitas que fueron encargados, o sea, como fueron escogidos para poder ministrar al pueblo, para poder ser luz entre el pueblo, así nosotros como iglesia somos encargados también de clamar por la vida con nuestras familias, porque no en unos casos Dios agarra a toda la familia, pero en casos la mayoría de casos es uno el que viene de toda la familia, así como los levitas fueron escogidos. Así nosotros también somos llamados a clamar por nuestra familia y por el mundo entero para que Dios haga su obra. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia, amado hermano. ¿Por qué creen que estamos aprendiendo de la palabra? ¿Para qué? ¿Solamente para edificarnos nosotros? No, para poder y ser luz en nuestro trabajo. Donde sea que nosotros vayamos, podamos testificar y dar testimonio en el trabajo. Ese debe de ser nuestro anhelo y nuestro deseo, decir, Señor, ayúdame a serte fiel, a dar testimonio en mi trabajo, a hablarles de la palabra de Dios. No de hostigar, porque muchas veces confundimos de andar hablando a Dios, mira Dios, y invitando a la iglesia muchas veces cuando no es el momento ni la ocasión. Hay que ser sabio, porque muchas veces tal vez usted en la emoción, pues digo que hay que dejarse llevar por la palabra de Dios. Buscar el momento adecuado para dar el testimonio, ¿va? De hablarle a esa persona, ¿va? Porque luego muchas veces solamente lo hacemos como quien dice, al ahí se va, pero para eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Para aprender, para saber cómo conducirnos delante de Dios y cómo conducir a otros al Señor. Porque si no nos sabemos conducir nosotros, ¿cómo vamos a saber llevar a otros al Señor? Dice Jesús dijo, ciegos
guías de qué? De ciegos. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que saber conducirnos, vivir una vida que agrade a Dios, porque la gente va a llevarse más, ¿por qué? Por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros hagamos. Por lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Como nuestros hijos muchas veces, tal vez se le puede decir, limpia tu cuarto, y va al cuarto de nosotros y está el cuarto tirado. Muchas veces le exigimos a los hijos, vamos no vamos a ir lejos, hijo, ora por la comida. Y luego uno llega rápido y dice, papi, no oraste, o mami, no oraste, ¿verdad? Y se nos va así la cosa. Esos son ejemplos sencillos, pero eso abarca en cuanto a que si queremos que otros hagan algo, tenemos que ser los primeros en hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Vamos a leer en su libro, de rapidito. Dice, Moisés describe en este pasaje la manera que Dios dirigía al pueblo en medio del desierto. Una columna de nube por el día y una columna de fuego de la noche. La columna de nube se posó sobre el tabernáculo, pareciendo que lo cubría, tal como la nube había cubierto la cúpula del monte Sinaí. Dice su libro también, en este pasaje se anticipa la dirección que Dios daría a su pueblo por medio de una nube que los dirigía de día y de noche durante el viaje hasta Canaán. Esa nube fue la manifestación de la persona y presencia del Señor. No nada más de que era la nube, ahí en esa nube, ahí estaba la presencia de Dios. Incluso en el monte Sinaí, si ustedes lo pueden leer, léaselo después, dice que Dios le prohibía que ni siquiera se acercaran a las faldas del monte. Mire qué delicado, la santidad de Dios. Pero ahora por Cristo, por eso les digo, no podemos acercarnos a Dios sin sacrificio, que fue el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Después de ahí dice Pablo, ¿qué dice Pablo en una carta? Entrar confiadamente ante su trono de gracia por el sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y Dios ya no mira nuestras inequidades. Y la evidencia de eso va a ser que nosotros nos vamos a santificar cada día más. Dice, cuando se alza la nube del tabernáculo, indicaba que el pueblo debía ponerse en marcha bajo la dirección misma de Dios, y en el lugar donde la nube paraba significaba que el Señor se detenía, por lo que allí acampaban los hijos de Israel. Eso es una señal de ¿qué? De la guianza de Dios. Se movía la nube, ellos se movían. Se quedaba la nube quieta, estática, también el pueblo se quedaba estática. Y así tenemos que hacer nosotros. Conforme el Espíritu nos guía a cada uno, conforme el Espíritu guía a la iglesia, eso es lo que se tiene que hacer. Porque ya cuando Dios no tiene el control en la iglesia, amado hermano, lo que viene a ser solamente es un club social. Y ya Dios, el Espíritu Santo, no se ven vidas transformadas dentro de la iglesia de Dios. Ahora en el día, usted puede ver una iglesia donde la presencia de Dios se manifiesta, la evidencia somos nosotros. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida que glorifica el nombre del Señor. Eso es donde se evidencia que el Espíritu Santo y la presencia de Dios está haciendo efecto en la iglesia, con las vidas transformadas. Dice en su libro, la forma en que cualquiera que fuera la situación, la nación se movilizaba en respuesta a la dirección que Dios daba. Números 9:23. Aquellos que les gusta leer, léaselo más tardecito, en la noche. La forma en que los israelitas descubrieron cómo Dios los estaba guiando fue buscando en la revelación de sí mismo que le ofrecía la nube misma. El milagro habla claramente de que Dios y de Dios y su cuidado y dirección. Dios no explicó sus movimientos, pero el deber de Israel era seguir la nube. Por la fe. Amén. Vamos a leer, ya lo explicamos eso, yo lo explico un poquito más. Vamos a leer lo que es el resumen y aplicación. Espero que, amado hermano, haya entendido un poquito la clase, ¿verdad? ¿Cuántos han entendido un poquito aunque sea? ¿Así o así? Los van a hermanos que se acuerdan todavía. Resumen y práctica, aplicación práctica. En la lección de hoy estudiamos sobre las ofrendas de los líderes de Israel, la consagración de los levitas, la celebración de la Pascua y la nube de Dios sobre el tabernáculo. Para muchos en la iglesia de hoy, esos temas son solo historias bíblicas sin significado alguno para nosotros. Sin embargo, Dios habla a cada corazón por medio de estas historias bíblicas, como es el caso de hoy. En primer lugar, tenemos las ofrendas que se ofrecen para la gloria de Dios. En este caso se refiere a las ofrendas que ofrecieron los líderes
los que ocupaban ministerio en la iglesia. El liderazgo de la iglesia no es diferente al resto del pueblo. Al contrario, no todos y todas somos hijos del mismo Dios. Todos y todas somos hijos del mismo Dios, y como tal estamos agradecidos de Dios, y por eso ofrendamos nuestro tiempo, nuestros talentos y habilidades y nuestros recursos económicos. Para poder ofrendar como Dios lo demanda, es necesario que consagremos nuestras vidas a Dios. Dios no desea jornaleros o asalariados en sus ministros, no. Él desea siervos y siervas que trabajemos por amor, dirigidos por su Espíritu Santo. Cuando nos consagramos a Dios y le somos fieles con nuestros recursos, podremos disfrutar de la mesa de Él. Eso es otra importante, hermano. Cuando usted bendice a Dios en sus ofrendas, con su vida, se consagra con todo, Dios le va a bendecir a usted, porque Dios no se queda con nada. Eso es una de las bendiciones, como por decir, muchas veces tal vez usted dice, ay, el hermano yo le he hecho ya como 30 favores y ni siquiera, ni gracias me dice. Pero, y eso a veces somos nosotros, me incluyo, a veces somos nosotros como seres humanos, pero Dios no es así. Dios se le da lo más mínimo y Dios se lo multiplica. Y esa es la bendición de darle a Dios. Y usted, como le digo, usted puede ver en el ministerio cómo Dios va prosperando, Dios va bendiciendo a cada hermano. Usted sabe que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Vea, si usted no ofrenda, yo sé que yo estuve en la tesorería, me ha tocado de mí, yo sé que aquí hay un pueblo dadivoso, yo sé que lo es, ¿verdad? Pero si hubiera por ahí uno que todavía no está muy, ¿verdad?, en cuanto a consagrarse a Dios y darle a Dios lo que le corresponde, pues hoy es la noche, hoy es el día, de que pueda hacerlo. Dice que el cristiano no tiene que celebrar la Pascua hebrea, pues su Pascua es Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Si celebramos por mandato o ordenanza la cena del Señor, Dios exige pureza de corazón para quienes desean sentarse a la mesa con Él. Exige arrepentimiento y consagración a Él y solo a Él. Solo mediante esa consagración podemos experimentar en nuestro diario caminar la misma presencia de Dios. Esa maravillosa presencia divina que nos guía, nos ilumina y hasta nos protege de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro clamor debe ser como el de Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No vamos a seguir adelante si la presencia de Dios no está con nosotros. No emprenderemos ninguna acción si tu presencia no va con nosotros. No nos moveremos hasta tener en claro que su presencia está con nosotros. La felicidad depende, yo diría el gozo, depende de si su presencia está con nosotros. Somos mejores esposos o esposas si su presencia está con nosotros. Somos mejores hijos e hijas si su presencia está con nosotros. Definitivamente, este año serviremos mejor a Dios en esta peregrinación si su presencia está con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, precioso Jesús. Ya el hermano lo dijo, para servirle mejor a Dios es con su presencia, guiados primeramente por su Espíritu Santo y su palabra. Es la manera en que nosotros le podemos servir a Dios y ser de bendición y llevar una vida de gozo, amado hermano. Vea, de que no sea este caminar, vea, pesado, o no sea tedioso el servirle a Dios. Sentimos que las cargas, porque si queremos llevar las cargas solos no podemos. Démoselas al Señor y Él nos ayuda. Dice que tomemos su yugo, vea que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cuántos quieren ser mejores para Dios este año? Ok, esforcémonos, porque aquí estamos todos incluidos en el paquete. ¿Verdad? Espero que haya sido, amado hermano, de bendición esta clase, que haya aprendido un poquito, ¿verdad? Y que podamos seguir caminando y siéndole fieles al Señor. Sigamos adelante. No sé si alguien tiene un comentario, ¿verdad? Amén. Está bien, dele. Dios bendiga a cada maestro, que sabemos, tratamos de hacer lo mejor. Con la ayuda de Dios, pues ahí vamos. Amén. Muy bonita la clase, y empezando por el título, Acts, consagración, Pascua y presencia, lo resume bien, porque puede haber consagración, entre comillas, de personas, pero si no existe la Pascua o Cristo, venimos a ser fariseos, religiosos. Amén. Que no tenemos la esencia, no una religión, sino una convivencia con Dios. Y esa es como una fórmula de que se consagran las personas, pero en base al sacrificio de Cristo, y por consecuencia viene lo que es la presencia.
Ahí está el detalle, porque si alguno de nosotros platicáramos, si alguno se levantara, ¿sabe qué, hermano? Yo la verdad que ando mal, no estoy bien, y Dios no está cambiando.